Había una vez, en lo más profundo de un bosque donde el musgo era más suave que cualquier alfombra y las luciérnagas pintaban el aire con sus pequeños puntos de luz, vivía un zorrito muy especial llamado Nico. Y su gran secreto, o quizás su gran aventura, era que simplemente no quería dormir. Todas las noches, cuando la luna asomaba su rostro plateado entre las copas de los árboles y mamá zorra y papá zorro se acurrucaban en su madriguera, Nico se estiraba, bostezaba solo por costumbre y pensaba demasiado pronto. El mundo es demasiado interesante como para cerrarle los ojos. Él sentía que si dormía, se perdería algo mágico. Algún susurro del viento que solo se escucha en la oscuridad, o el primer rayo de sol que acaricia las hojas más altas. Sus ojos de botón negro brillaban con una curiosidad insaciable. Mamá zorra le cantaba nanas con una voz suave como el murmullo de un arroyo. Papá zorro le contaba historias de conejos valientes y ardillas juguetonas, pero en el momento en que sus padres pensaban que Nico ya estaba en el reino de los sueños, él abría un ojito, luego el otro, y se levantaba con cuidado. ¿Cómo podía el sueño ser tan importante como todos decían? ¿No era acaso una pérdida de tiempo precioso? Esta pregunta revoloteaba en su pequeña cabeza como una mariposa nocturna. Una de esas noches, cuando el aire olía a tierra mojada y a pino, Nico decidió que no se quedaría más tiempo en la madriguera. Con pasitos tan ligeros que ni el rocío en las hojas se movía, se deslizó fuera, dejando a mamá zorra y papá zorro profundamente dormidos. El mundo exterior era un misterio, una promesa de descubrimientos que lo llamaba. ¿Qué aventuras le esperaban bajo el manto estrellado? El bosque nocturno era diferente. Los colores que durante el día eran verdes y marrones, ahora se fundían en grises y azules profundos. Las sombras bailaban de una manera nueva, transformando troncos familiares en figuras misteriosas. Nico sintió una punzada de emoción en su pecho peludo. Era como si el bosque guardara sus secretos más hermosos solo para aquellos que se atrevían a verlos bajo la luz de la luna. Caminó por un sendero iluminado por el tenue resplandor de las luciérnagas, que parecían pequeñas hadas danzando en la oscuridad. Él la siguió con la mirada, fascinado por sus destellos intermitentes. Cada luz era una pequeña chispa de magia en la vasta noche. ¿Te has fijado alguna vez en cómo la noche puede ser tan diferente al día, llena de sus propias maravillas silenciosas? De repente, un suave búho resonó desde lo alto de un viejo roble. Nico levantó su cabecita y vio un búho de ojos grandes y redondos, posado en una rama, observando el bosque con sabiduría. El búho no parecía tener prisa, solo paciencia. Nico pensó que el búho era como el guardián de la noche, tranquilo y alerta. A su lado la noche no parecía tan solitaria. Más adelante encontró a un grupo de murciélagos, cuyas alas aleteaban sin hacer ruido mientras cazaban insectos. Eran rápidos, ágiles y se movían con una gracia increíble. Nico se quedó quieto, observándolos, maravillado por cómo cada criatura tenía su propio ritmo, su propia forma de vivir la noche. Él nunca había visto a los murciélagos tan de cerca, y la experiencia lo llenó de un asombro tranquilo. Pero, a pesar de toda la emoción, empezó a sentir un pequeño cosquilleo en los ojos. Era un cansancio suave como una manta calentita que quería envolverlo. El aire de la noche, que al principio era fresco y estimulante, ahora se sentía más bien acogedor. Sus patitas empezaron a sentirse un poco pesadas. ¿Será que incluso los exploradores más valientes necesitan un descanso? Mientras caminaba, se encontró con una familia de tejones durmiendo profundamente en su madriguera. Sus ronquidos eran tan suaves como el viento entre las hojas. Parecían tan cómodos, tan en paz. Al verlos, Nico se dio cuenta de algo. Los animales nocturnos, el búho, los murciélagos, incluso ellos, en algún momento, necesitan descansar. La noche no era solo para estar despierto, también era un tiempo para el más profundo de los descansos. Si te está gustando descubrir el mundo con Nico, no olvides darle un me gusta para que más pequeños puedan escuchar esta historia. Una sensación de soledad, pequeña pero real, comenzó a crecer en el corazón de Nico. Extrañaba la calidez de su propia madriguera, el suave pelaje de su madre, el fuerte latido del corazón de su padre. Aunque el bosque era hermoso y lleno de sorpresas, no era su hogar, no era el lugar donde se sentía más seguro y amado. El silencio de la noche, que antes le parecía una invitación, ahora empezaba a sonar a ausencia. Se sentó bajo un gran árbol, con la cabeza apoyada en sus patitas. La luna, que antes le parecía una invitadora a la aventura, ahora lo miraba con una expresión suave, casi como la de mamá zorra.
El cansancio era más fuerte. Ya no era un cosquilleo, era una necesidad, un deseo profundo de cerrar los ojos y dejarse llevar por el abrazo del sueño. Empezó a recordar las historias que papá zorro le contaba. Historias de sueños, de mundos imaginarios donde los conejos volaban y los ríos eran de chocolate. Tal vez el sueño no era una pérdida de tiempo, sino una aventura diferente, una que sucedía dentro de su propia mente. ¿Qué tesoros le esperaban en el mundo de los sueños? ¿Sería el sueño el verdadero tesoro escondido de la noche? Con un pequeño suspiro, Nico decidió volver a casa. La idea de su madriguera, de su lecho de hojas suaves, de la manta de musgo que usaba, era la cosa más atractiva del mundo. Sabía que no se estaba rindiendo, estaba abrazando otra parte de la vida, una parte igual de importante. El camino de regreso no fue tan emocionante como la ida, pero cada paso se sentía más ligero con la promesa de descanso. Cuando llegó a la entrada de su madriguera, el aroma familiar de su hogar lo envolvió como un abrazo. Se deslizó adentro y vio a sus padres, todavía dormidos, acurrucados uno al lado del otro. Se acurrucó entre ellos, sintiendo el calor de sus cuerpos. Por primera vez en mucho tiempo, no intentó mantener los ojos abiertos. Se dejó llevar. El sueño lo atrapó suavemente, como una nube mullida. Y Nico soñó. Soñó que era un zorro volador, que surcaba el cielo estrellado con alas de luciérnaga, visitando mundos de fantasía. Sus sueños eran tan vívidos, tan coloridos, que se dio cuenta de que no se había perdido nada por dormir. Al contrario, había ganado una nueva aventura, una que solo existía en su mente. ¿Alguna vez te has preguntado qué sueñan los animalitos del bosque? Yo creo que Nico soñará con sus aventuras. ¿Y tú? ¿Qué es lo más bonito que has soñado últimamente? Cuéntamelo en los comentarios. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol se colaron por la entrada de la madriguera, Nico se despertó sintiéndose completamente renovado. Estiró sus patitas, bostezó un bostezo de verdad, uno lleno de satisfacción, y sintió una energía nueva burbujeando en su interior. Miró a mamá zorra y papá zorro, que empezaban a removerse, y les dio un suave lametón. «Buenos días, mamá, papá», susurró. «He tenido los sueños más maravillosos». Mamá zorra le sonrió, con sus ojos llenos de amor. «Ya lo creo, mi pequeño. El sueño es un regalo, Nico. Nos ayuda a crecer, a aprender y a tener la energía para todas las nuevas aventuras que el día nos trae». Papá zorro asintió con la cabeza. La noche y el día tienen sus propios encantos, y cada uno nos da algo especial. La noche nos regala el descanso y los sueños, y el día, el juego y las nuevas exploraciones. Nico, con sus ojitos brillantes por el reciente viaje onírico, se sintió de acuerdo. El mundo exterior lo llamaba, sí, pero la quietud de la cueva, el calor de su familia y la promesa de esos mundos nocturnos ahora le parecían igual de emocionantes. Se levantó con un salto ágil, casi sintiendo sus alas de luciérnaga, aún cosquilleando en su espalda. Mamá zorra le ofreció una baya silvestre que había guardado de la noche anterior, dulce y jugosa, y Nico la saboreó con una gratitud nueva, como si cada sabor fuese parte de la aventura que el día le presentaba. El aire de la mañana olía a tierra húmeda, a pino y a un sinfín de nuevas historias esperando a ser descubiertas. Mientras caminaban hacia la entrada de la madriguera, el sol ya pintaba el bosque con tonos dorados y anaranjados. Vio cómo una mariposa azul, recién nacida, desplegaba sus alas húmedas con timidez, preparándose para su primer vuelo. Pensó en cómo ella también había pasado la noche en su propio capullo, soñando quizás con campos de flores infinitas. «Mira, mamá», dijo Nico, señalando a la mariposa con su hocico. Ella también tuvo su tiempo de descanso. Mamá zorra sonrió, acariciándole la cabeza. «Así es, mi pequeño. Cada ser vivo tiene su ciclo, su momento de calma y su momento de despertar, y ambos son necesarios para ser feliz y fuerte». Nico, animado por la idea, decidió que hoy no perdería ni un instante de la magia del día. Corrió un poco, persiguiendo un rayo de sol que se colaba entre los árboles, saltando sobre las raíces y esquivando pequeñas piedras. Se encontró con un grupito de ardillas que, muy atareadas, escondían sus nueces para el invierno, chirriando con una energía inagotable. Podría haber seguido el ritmo de sus carreras frenéticas, pero en lugar de eso, se detuvo, observándolas con curiosidad. Se preguntó qué soñarían ellas con sus tesoros enterrados. Sería interesante, ¿verdad? Pensar en lo que otros sueñan. ¿Qué crees tú que sueñan las ardillas cuando duermen en sus nidos calientitos? Déjanos tu idea en los comentarios, nos encantaría leerla.
Y de pronto, una idea chispeó en su mente. ¿Y si los sueños no solo eran para él, sino que también podía compartirlos, o al menos las historias de lo que había visto en ellos? Pensó en sus alas de luciérnaga y en los mundos de fantasía. Quizás podría dibujar esas aventuras en la tierra con una ramita, o susurrárselas a las flores para que ellas las contaran al viento. Si alguna vez has soñado algo tan bonito que sientes ganas de contárselo a alguien, o si simplemente te ha gustado la forma en que Nico descubrió la magia de dormir, ¿por qué no nos dejas un me gusta en este video? Nos ayudas a saber que te encantan estas historias. Siguió su paseo, y cada cosa que veía le recordaba la lección aprendida. El río que fluía sin prisa pero sin pausa, como el tiempo. Los pájaros que cantaban melodías nuevas cada mañana, como si sus voces también hubieran descansado y se hubieran llenado de inspiración nocturna. Ya no sentía esa urgencia de querer que el día fuera interminable, ni esa tristeza al ver llegar la noche. Había comprendido que la vida era una danza hermosa entre la luz y la oscuridad, entre la acción y el reposo. Y en esa danza, Nico, el zorrito que antes se resistía al sueño, ahora se sentía más completo, más pleno. Incluso cuando el sol comenzó su lento descenso, tiñendo el cielo de malva y oro, no sintió ni una pizca de la vieja impaciencia. Al contrario, una suave anticipación se instaló en su pequeño corazón. ¿Qué nuevas aventuras le esperaban en el reino de los sueños esta noche? ¿Y qué nuevas maravillas el día siguiente le traería? Cada día y cada noche eran un regalo. Si tú, como Nico, has descubierto una nueva forma de ver algo que antes no entendías, o si simplemente te encantan los cuentos que nos invitan a ver la magia en lo cotidiano, te invitamos a suscribirte a Cuentos de Luna. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias. Y desde aquella noche, Zorrito Nico entendió que dormir no era perderse el mundo, sino prepararse para él. Comprendió que el descanso era tan mágico como la aventura y que ambos formaban parte del hermoso ritmo de la vida. Ahora, cuando llegaba la hora de dormir, Nico se acurrucaba con una sonrisa, emocionado por los sueños que le esperaban y por el nuevo día lleno de energía que vendría después. Sabía que cada cierre de ojos era una puerta a un mundo de fantasía y un puente hacia las alegrías del mañana. Así que, querido amigo, cuando la noche extienda su manto oscuro y te invite a descansar, recuerda al zorrito Nico. Recuerda que dormir no es una obligación, sino una oportunidad para recargar tu magia, para soñar tus sueños más salvajes y para prepararte para todas las maravillas que te esperan cuando el sol vuelva a brillar. Cada noche es una nueva aventura, ya sea despierto o en sueños. Si quieres más cuentos mágicos para acompañar tus noches, no olvides suscribirte a Cuentos de Luna y activar la campanita. Dulces sueños, pequeños exploradores del día y de la noche.